102.6 Lección 1. Certificación. LPIC1. Versión 5.0. Tema. 102 Instalación de Linux y administración de paquetes. Objetivo. 102.6 Linux como huésped de virtualización. Lección 1 de 1. Introducción. Una de las grandes fortalezas de Linux es su versatilidad. Un aspecto de esta versatilidad es la capacidad de usar Linux como medio para alojar otros sistemas operativos o aplicaciones individuales en un entorno completamente aislado y seguro. Esta lección se centrará en los conceptos de virtualización y tecnologías de contenedor, junto con algunos detalles técnicos que deben tenerse en cuenta al implementar una máquina virtual en una plataforma en la nube. Descripción general de virtualización. La virtualización es una tecnología que permite que una plataforma de software llamada hipervisor ejecute procesos que contienen un sistema informático completamente emulado. El hipervisor es responsable de administrar los recursos del hardware físico que pueden ser utilizados por máquinas virtuales individuales. Estas máquinas virtuales se denominan guests del hipervisor. Una máquina virtual tiene muchos aspectos de una computadora física emulada en software, como el BIOS del sistema y los controladores de disco del disco duro. Una máquina virtual a menudo usará imágenes de disco duro que se almacenan como archivos individuales. Y tendrá acceso a la RAM y CPU de la máquina host a través del software del hipervisor. El hipervisor separa el acceso a los recursos de hardware del sistema host entre los guest, lo que permite que múltiples sistemas operativos se ejecuten en un solo sistema host. Los hipervisores de uso común en Linux son Xen. Xen es un hipervisor de código abierto de tipo 1, lo que significa que no depende de un sistema operativo subyacente para funcionar. Un hipervisor de este tipo se conoce como un hipervisor de bare metal hipervisor, ya que la computadora puede arrancar directamente en el hipervisor. KVM. Kernel Virtual Machine es un módulo de kernel de Linux para virtualización. KVM es un hipervisor tanto del hipervisor tipo 1 como del tipo 2 porque, aunque necesita un sistema operativo Linux genérico para funcionar, puede funcionar perfectamente como hipervisor al integrarse con una instalación Linux en ejecución. Las máquinas virtuales implementadas con KVM usan el demonio libvirt y las utilidades de software asociadas para ser creadas y administradas. VirtualBox. Una aplicación de escritorio popular que facilita la creación y administración de máquinas virtuales. Oracle VM VirtualBox es multiplataforma y funciona en Linux, macOS y Microsoft Windows. Como VirtualBox requiere de un sistema operativo subyacente para ejecutarse. Es un hipervisor de tipo 2. Algunos hipervisores permiten la reubicación dinámica de una máquina virtual. El proceso de mover una máquina virtual de una instalación de hipervisor a otra se llama migration. Y las técnicas involucradas difieren entre las implementaciones de hipervisor. Algunas migraciones solo se pueden realizar cuando el sistema invitado se ha apagado por completo. Y otras se pueden realizar mientras el invitado se está ejecutando, denominado live migration. Dichas técnicas pueden ser útiles durante los mantenimientos de los hipervisores o para la resistencia del sistema. Cuando un hipervisor deja de funcionar y el huésped puede ser trasladado a un hipervisor que esté funcionando. Tipos de máquinas virtuales. Hay tres tipos principales de máquinas virtuales. El Fully Virtualized Guest. Un invitado totalmente virtualizado.
el Paravirtualized Guest, un invitado paravirtualizado, y el Hybrid Guest, un invitado híbrido, totalmente virtualizado, fully virtualized. Todas las instrucciones que se espera que ejecute un sistema operativo invitado deben poder ejecutarse dentro de una instalación de sistema operativo totalmente virtualizada. La razón de esto es que no se instalan controladores de software adicionales dentro del huésped. Para traducir las instrucciones a hardware simulado o real, un invitado totalmente virtualizado es aquel en el que el invitado, o hardware VM, desconoce que es una instancia de máquina virtual en ejecución. Para que este tipo de virtualización tenga lugar en hardware basado en x86, las extensiones de CPU Intel VTX o AMD deben estar habilitadas en el sistema que tiene instalado el hipervisor. Esto se puede hacer desde un menú de configuración de firmware BIOS. OUEFI. Para virtualizado. Para virtualized. Un invitado para virtualizado. OPVM. Es aquel en el que el sistema operativo invitado es consciente de que es una instancia de máquina virtual en ejecución. Este tipo de invitados utilizará un kernel modificado y controladores especiales, conocidos como controladores invitados, que ayudarán al sistema operativo invitado a utilizar los recursos de software y hardware del hipervisor. El rendimiento de un huésped para virtualizado es a menudo mejor que el del huésped totalmente virtualizado debido a la ventaja que proporcionan estos controladores de software híbrido, hybrid. La paravirtualización y la virtualización completa se pueden combinar para permitir que los sistemas operativos no modificados reciban un rendimiento de ES casi nativo mediante el uso de controladores paravirtualizados en sistemas operativos completamente virtualizados. Los controladores paravirtualizados contienen controladores de almacenamiento y dispositivos de red con disco mejorado y rendimiento de ES de red. Las plataformas de virtualización a menudo proporcionan controladores invitados empaquetados para sistemas operativos virtualizados. El KVM utiliza controladores del proyecto Virtio, mientras que Oracle VM VirtualBox utiliza Guest Extensions disponibles desde un archivo de imagen de CD-ROM. ISO descargable. Ejemplo de máquina virtual libvirt. Veremos un ejemplo de máquina virtual que es administrada por libvirt y usa el hipervisor KVM. Una máquina virtual a menudo consiste en un grupo de archivos, principalmente un archivo XML que define la máquina virtual, como su configuración de hardware, conectividad de red, capacidades de visualización y más, y un archivo de imagen de disco duro asociado que contiene la instalación del sistema operativo y su software. Primero, comencemos a examinar un archivo de configuración XML de ejemplo para una máquina virtual y su entorno de red. $ls, etc., libvirt, QEMU. Total 24. DRVXR XRX3 root 4096 OCT 29548 de la tarde Networks. RW1 root 5667 Jun 29517 de la tarde REL 8.0.xml. Noté la parte QEMU de la ruta del directorio se refiere al software subyacente en el que confían las máquinas virtuales basadas en KVM. El proyecto QEMU proporciona software para que el hipervisor emule dispositivos de hardware que usará la máquina virtual, como controladores de disco, acceso a la CPU del host, emulación de tarjeta de red y más. Tenga en cuenta que hay un directorio llamado Networks. Este directorio contiene archivos de
Definición. También usando XML. Que crean configuraciones de red que las máquinas virtuales pueden usar. Este hipervisor solo utiliza una red, por lo que solo hay un archivo de definición que contiene una configuración para un segmento de red virtual que utilizarán estos sistemas. $LSL, etc., libvirt, QEMU, Networks. Total 8. DRVXR XRX2 root 4096 29515 de la tarde Auto Start. RW1 root 576 28439 de la tarde Default.xml. $sudo cat diagonal etc diagonal libvirt diagonal QEMU diagonal networks diagonal default.xml. Menor que. Warning. This is an AUTOGENERATED file. Changes to it are likely to be OVERWRITTEN and lost changes to this XML configuration should be made using VirtualNet Edit Default or other application using the libvirt API. Mayor que. Menor que network mayor que. Menor que name mayor que default menor que, name mayor que. Menor que UUID mayor que 55 AP 064 F62 F849 D38 D25 8 EF 36 524344 menor que, UUID mayor que. Menor que forward mode igual a, NAT, mayor que. Menor que bridge name igual a Beaver 0, STP igual a, on delay igual a, 0, mayor que. Menor que MAC address igual a, 52, 54, 0, B8, E0, 15, mayor que. Menor que IP address igual a, 192.168.122.1, netmask igual a 255.255, 255.0, mayor que. Menor que DHCP mayor que. Menor que range start igual a 192.168.122.2, end igual a 192.168.122.254, mayor que. Menor que, DHCP mayor que. Menor que, IP mayor que. Menor que, network mayor que. Esta definición incluye una red privada de clase C y un dispositivo de hardware emulado para actuar como enrutador para esta red. También hay un rango de direcciones IP para que el hipervisor las use con una implementación de servidor DHCP que puede asignarse a las máquinas virtuales que usan esta red. Esta configuración de red también utiliza la traducción de direcciones de red, NAT, para reenviar paquetes a otras redes, como la LAN del hipervisor. Ahora dirigimos nuestra atención a un archivo de definición de máquina virtual Red Hat Enterprise Linux 8. Las secciones de nota especial están en negrita. $sudo cat, etc., libvirt, QEMU, rel 8.0.xml. Menor que. Warning. This is an AUTOGENERATED file. Changes to it are likely to be OVERWRITTEN and lost changes to this XML configuration should be made using VirtualEdit rel 8.0 or other application using the libvirt API. Mayor que. Menor que domain type igual a, KIM mayor que. Menor que name mayor que rel 8.0 menor que, name mayor que. Menor que UUID mayor que FAT8C5DC5 E1 410,
EB 42530 DA 7598 D0 F6 menor que y D mayor que metadata mayor que libosinfo XMLNs libosinfo igual a http libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain 1.0 mayor que menor que libosinfo OSID igual a http redhat.com/rel/8.0 mayor que menor que libosinfo mayor que menor que metadata mayor que memory unit igual a KIB mayor que 4.194.304 menor que memory mayor que current memory unit igual a KIB mayor que 4.194.304 menor que current memory mayor que vCPU placement igual a stage C mayor que 2 menor que vCPU mayor que OS mayor que type arch igual a x86/64 machine igual a PCQ35 a 3.1 mayor que HVM menor que type mayor que bootdev igual a GD mayor que OS mayor que features mayor que ACPI mayor que APIC mayor que VM port state igual a off mayor que features mayor que CPU mode igual a ehost model check igual a partial mayor que model fallback igual a allow mayor que CPU mayor que clock offset igual a UTC mayor que timer name igual a RTC tick policy igual a catch-up mayor que timer name igual a bit tick policy igual a delay mayor que timer name igual a hpet present igual a no mayor que clock mayor que on/power off mayor que destroy menor que on/power off mayor que on/reboot mayor que restart menor que on/reboot mayor que on/crash mayor que destroy menor que on/crash mayor que PM mayor que suspend to mem enabled igual a no mayor que suspend to disk enabled igual a no mayor que PM mayor que devices mayor que emulator mayor que USR bin QEMU System x86/64 menor que emulator mayor que disk type igual a file device igual a disk mayor que driver name igual a QEMU type igual a cow2 mayor que source file igual a var libvirt images rel 8 mayor que target dev igual a bdabus igual a virtio mayor que address type igual a psi-domain igual a 0x0000 bus igual a 0x04 slot igual a 0x00 function igual a 0x0 mayor que disk mayor que controller type igual a USB index igual a 0 model igual a QEMU HC ports igual a 15 mayor que address type igual a psi-domain igual a 0x0000 bus igual a 0x02 slot igual a 0x00 function igual a 0x0 mayor que controller mayor que controller type igual a SATA index igual a 0
mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0 por 1 fee function igual a. 0 por 2, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 0. Model igual a psi-root, mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 1. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 1. Port igual a. 0 por 10, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 0. Multifunction igual a. On, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 2. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 2. Port igual a. 0 por 11, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 1, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 3. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 3. Port igual a. 0 por 12, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 2, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 4. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 4. Port igual a. 0 por 13, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 3, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 5. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 5. Port igual a. 0 por 14, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 4, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 6. Model igual a psi-root port mayor que. Menor que model name igual a psi-root port, mayor que. Menor que target chassis igual a. 6. Port igual a. 0 por 15, mayor que. Menor que address type igual a. psi-domain igual a. 0x0000. Bus igual a. 0x00. Slot igual a. 0x02. Function igual a. 0 por 5, mayor que. Menor que. Controller mayor que. Menor que controller type igual a. psi-index igual a. 7.
model igual a psi root port mayor que, menor que model name igual a psi root port mayor que, menor que target chassis igual a 7, port igual a 0 por 16, mayor que, menor que address type igual a psi domain igual a 0x0000, bus igual a 0x00, slot igual a 0x02, function igual a 0 por 6, mayor que, menor que, controller mayor que, menor que controller type igual a virtual serial index igual a 0, mayor que, menor que address type igual a psi domain igual a 0x0000, bus igual a 0x03, slot igual a 0x00, function igual a 0 por 0, mayor que, menor que, controller mayor que, menor que interface type igual a network mayor que, menor que MAC address igual a 52, 54, 0, 50, a 7, 18, mayor que, menor que source network igual a default, mayor que, menor que model type igual a virtual, mayor que, menor que address type igual a psi domain igual a 0x0000, bus igual a 0x01, slot igual a 0x00, function igual a 0 por 0, mayor que, menor que, interface mayor que, menor que serial type igual a T mayor que, menor que target type igual a ISA serial port igual a 0, mayor que, menor que model name igual a ISA serial, mayor que, menor que, target mayor que, menor que, serial mayor que, menor que console type igual a T mayor que, menor que target type igual a serial port igual a 0, mayor que, menor que, console mayor que, menor que channel type igual a unique mayor que, menor que target type igual a virtual name igual a org, kemu, guest _ agent, 0, mayor que, menor que address type igual a virtual serial controller igual a 0, bus igual a 0, port igual a 1, mayor que, menor que, channel mayor que, menor que channel type igual a spice BMC mayor que, menor que target type igual a virtual name igual a com, Red Hat, spice, 0, mayor que, menor que address type igual a virtual serial controller igual a 0, bus igual a 0, port igual a 2, mayor que, menor que, channel mayor que, menor que input type igual a tablet bus igual a USB mayor que, menor que address type igual a USB bus igual a 0, port igual a 1, mayor que, menor que, input mayor que, menor que input type igual a mouse bus igual a 2, mayor que, menor que input type igual a keyboard bus igual a 2, mayor que, menor que graphics type igual a spice autoport igual a yes mayor que, menor que listen type igual a address, mayor que, menor que image compression igual a off, mayor que, menor que graphics mayor que, menor que sound model igual a each 9, mayor que, menor que address type igual a psi domain igual a 0x0000, bus igual a 0x00, slot igual a 0 por 1 b function igual a 0 por 0, mayor que, menor que, sound mayor que, menor que video mayor que, menor que model type igual a virtual heads igual a 1, primary igual a yes, mayor que, menor que address type igual a psi domain igual a 0x0000, bus igual a 0x00, slot igual a
0x01, function igual a 0 por 0, mayor que, menor que, video mayor que, menor que redirdev bus igual a, USB type igual a, spice BMC mayor que, menor que address type igual a, USB bus igual a, 0, port igual a, 2, mayor que, menor que, redirdev mayor que, menor que redirdev bus igual a, USB type igual a, spice BMC mayor que, menor que address type igual a, USB bus igual a, 0, port igual a, 3, mayor que, menor que, redirdev mayor que, menor que memballoon model igual a, virtio mayor que, menor que address type igual a, psi-domain igual a, 0x0000, bus igual a, 0x05, slot igual a, 0x00, function igual a, 0 por 0, mayor que, menor que, memballoon mayor que, menor que RNG model igual a, virtio mayor que, menor que backend model igual a, random mayor que, dev, urandom menor que, backend mayor que, menor que address type igual a, psi-domain igual a, 0x0000, bus igual a, 0x06, slot igual a, 0x00, function igual a, 0 por 0, mayor que, menor que, RNG mayor que, menor que, devices mayor que, menor que, domain mayor que. Este archivo define una serie de configuraciones de hardware que utiliza el sistema. Invitado, guest, como la cantidad de RAM que le habrá asignado, el número de núcleos de CPU del hipervisor al que tendrá acceso el invitado, el archivo de imagen del disco duro que está asociado, bajo la etiqueta disk, sus capacidades de visualización, a través del protocolo SPICE, y el acceso del invitado a dispositivos USB, así como a la entrada emulada de teclado y mouse. Ejemplo de almacenamiento en disco de una máquina virtual. La imagen del disco duro de esta máquina virtual reside en var, lib, libvirt, images, rel 8. Aquí está la imagen de disco en este hipervisor. $sudo lslh, var, lib, libvirt, images, rel 8. RW1 root 5.5 GOCT 25357 de la tarde, var, lib, libvirt, images, rel 8. El tamaño actual de esta imagen de disco ocupa solo 5.5 GB de espacio en el hipervisor. Sin embargo, el sistema operativo dentro de este invitado ve un disco de 23.3 GB de tamaño. Como lo demuestra la salida del siguiente comando desde la máquina virtual en ejecución. $lsblk, name match, min rm size raw type, mountpoint. VDA 252 en 0023.3 G0 disk. VDA 1252. 1, 0, 1 G0 part, boot. VDA 2252 en 2022.3 G0 part. Rel root 253. 0, 0, 20 G0 LVM. Rel swap 253 en 102.3 G0 LVM. Swap. Esto se debe al tipo de aprovisionamiento de disco utilizado para este invitado. Hay varios tipos de imágenes de disco que una máquina virtual puede usar, pero los dos tipos principales son COW, Copy on Write, también conocido como Theme Provisioning o Sparse Images. Es un método en el que se crea un archivo de disco con un límite de tamaño superior predefinido. El tamaño de la imagen del disco solo aumenta a medida que se escriben nuevos datos en el disco. Al igual que
En el ejemplo anterior, el sistema operativo invitado ve el límite de disco predefinido de 23.3 GB, pero solo ha escrito 5.5 GB de datos en el archivo del disco. El formato de imagen de disco utilizado para la máquina virtual de ejemplo es QCAW2, que es un formato de archivo QEMU. CAW, RAW. Un tipo de disco RAW o full es un archivo que tiene todo su espacio preasignado. Por ejemplo, un archivo de imagen de disco sin formato de 10 GB consume 10 GB de espacio real en el hipervisor. Hay un beneficio de rendimiento para este estilo de disco, ya que todo el espacio en disco necesario ya existe, por lo que el hipervisor subyacente puede simplemente escribir datos en el disco sin el impacto del rendimiento de monitorear la imagen del disco para asegurarse de que aún no ha alcanzado su límite y extender el tamaño del archivo a medida que se escriben nuevos datos. Existen otras plataformas de administración de virtualización como Red Hat Enterprise Virtualization y OVIR que pueden usar discos físicos para actuar como ubicaciones de almacenamiento de respaldo para el sistema operativo de una máquina virtual. Estos sistemas pueden utilizar la red de área de almacenamiento, SAN, o dispositivos de almacenamiento conectados a la red, NAS, para escribir sus datos, y el hipervisor realiza un seguimiento de qué ubicaciones de almacenamiento pertenecen a qué máquinas virtuales. Estos sistemas de almacenamiento pueden usar tecnologías como la administración de volumen lógico, LVM, para aumentar o reducir el tamaño del almacenamiento en disco de una máquina virtual según sea necesario, y para ayudar en la creación y administración de instantáneas de almacenamiento. Trabajando con plantillas de máquinas virtuales. Dado que las máquinas virtuales generalmente son solo archivos que se ejecutan en un hipervisor, es fácil crear plantillas que se pueden personalizar para escenarios de implementación particulares. A menudo, una máquina virtual tendrá una instalación básica del sistema operativo y algunos ajustes de configuración de autenticación preconfigurados para facilitar futuros lanzamientos del sistema. Esto reduce la cantidad de tiempo que lleva construir un nuevo sistema al reducir la cantidad de trabajo que a menudo se repite, como la instalación de paquetes base y la configuración regional. Esta plantilla de máquina virtual podría copiarse luego a un nuevo sistema invitado. Guest. En este caso, se cambiaría el nombre del nuevo invitado. Guest. Se generaría una nueva dirección MAC para su interfaz de red y se podrían realizar otras modificaciones dependiendo de su uso previsto. El DBus Machine ID. Muchas instalaciones de Linux utilizarán un número de identificación de máquina generado en el momento de la instalación, llamado DBus Machine ID. Sin embargo, si una máquina virtual se clona para ser utilizada como plantilla para otras instalaciones de máquinas virtuales, se necesitaría crear una nueva ID de máquina DBus para garantizar que los recursos del sistema del hipervisor se dirijan al sistema invitado. Guest. Apropiadamente, el siguiente comando se puede usar para validar que existe una ID de máquina DBus. Para el sistema en ejecución, $dbus uijan ensure. Si no se muestran mensajes de error, existe una ID para el sistema. Para ver la ID actual de la máquina DBus, ejecute lo siguiente. $dbus uijan get 17F120698 E844 E31B12 centicandelas 3F9 AA4D 94. La cadena de texto que se muestra es el número de identificación actual. No hay dos sistemas
Linux que se ejecuten en un hipervisor que tengan la misma ID de máquina de bus. La ID de la máquina de bus se encuentra en var, lib, dbus, machine ID, y está simbólicamente vinculada a, etc., machine ID. Se desaconseja cambiar este número de identificación en un sistema en ejecución, ya que es probable que ocurran inestabilidades y fallas del sistema. Si dos máquinas virtuales tienen la misma ID de máquina de bus, siga el procedimiento a continuación. Para generar una nueva $sudo rmf, etc., machine ID. $sudo dbus uillan ensure igual a, etc., machine ID. En el caso de que var, lib, dbus, machine ID no sea un enlace simbólico a, etc., machine ID, entonces será necesario eliminar var, lib, dbus, machine ID. Implementación de máquinas virtuales en la nube. Hay una multitud de proveedores de IaaS, Infrastructure as a Service, disponibles que ejecutan sistemas de hipervisor y que pueden implementar imágenes virtuales de invitados, guest, para una organización. Prácticamente todos estos proveedores cuentan con herramientas que permiten a un administrador construir, implementar y configurar máquinas virtuales personalizadas basadas en una variedad de distribuciones de Linux. Muchas de estas compañías también tienen sistemas que permiten el despliegue y las migraciones de máquinas virtuales, creadas desde la organización de un cliente. Al evaluar la implementación de un sistema Linux en un entorno IaaS, hay algunos elementos claves que un administrador debe tener en cuenta. Instancias de computación. Muchos proveedores de la nube cobrarán tasas de uso basadas en instancias de computación. ¿O cuánto tiempo de CPU utilizará su infraestructura basada en la nube? Una planificación cuidadosa de cuánto tiempo de procesamiento requerirán realmente las aplicaciones ayudará a mantener manejables los costos de una solución en la nube. Las instancias de computación a menudo también se refieren a la cantidad de máquinas virtuales que se aprovisionan en un entorno de nube. Una vez más, la mayor cantidad de instancias de sistemas que se ejecutan a la vez también influirá en la cantidad de tiempo total de CPU que se le cobrará a una organización. Bloque de almacenamiento. Los proveedores de la nube también tienen varios niveles de almacenamiento en bloque disponibles para que una organización los use. Algunas ofertas están destinadas simplemente a ser un almacenamiento de red basado en la web para archivos, y otras ofertas se relacionan con el almacenamiento externo para una máquina virtual aprovisionada en la nube para usar y alojar archivos. El costo de tales ofertas variará según la cantidad de almacenamiento utilizado y la velocidad del almacenamiento dentro de los centros de datos del proveedor. El acceso al almacenamiento más rápido generalmente costará más y, por el contrario, los datos, en reposo, como en el almacenamiento de archivos, a menudo son muy económicos. Redes. Uno de los componentes principales de trabajar con un proveedor de soluciones en la nube es cómo se configurará la red virtual. Muchos proveedores de IaaS tendrán alguna forma de utilidades basadas en la web que pueden utilizarse para el diseño e implementación de diferentes rutas de red, subredes y configuraciones de firewall. Algunos incluso proporcionarán soluciones de DNS para que se puedan asignar FQDN de acceso público, nombres de dominio completos, a sus sistemas orientados a Internet. Incluso hay soluciones híbridas disponibles que pueden conectarse de una infraestructura de red existente en las instalaciones de su empresa a una infraestructura basada en la nube a través de una VPN.
Virtual Private Network. Uniendo las dos infraestructuras. Acceso seguro a los invitados. Guest. En la nube. El método más frecuente para acceder a un invitado virtual remoto en una plataforma en la nube es mediante el uso del software OpenSSH. Un sistema Linux que reside en la nube tendría el servidor OpenSSH ejecutándose, mientras que un administrador usaría un cliente OpenSSH con claves precompartidas para acceso remoto. Un administrador ejecutaría el siguiente comando: $SSH Keygen, y seguiría las instrucciones para crear un par de claves SSH públicas y privadas. La clave privada permanece en el sistema local del administrador, almacenado en .ssh, y la clave pública se copia en el sistema remoto de la nube. Exactamente el mismo método que se usaría al trabajar con máquinas en red en una LAN corporativa. El administrador entonces ejecutaría el siguiente comando: $SSH copy ID y menor que public /key mayor que user @cloud /server. Esto copiará la clave SSH pública del par de claves recién generadas en el servidor remoto de la nube. La clave pública se registrará en el archivo .ssh authorized /keys del servidor de la nube y establecerá los permisos apropiados en el archivo. Note si solo hay un archivo de clave pública en el directorio .ssh. Entonces se puede omitir el modificador y, ya que el comando SSH copy ID pasará por defecto al archivo de clave pública en el directorio. Normalmente el archivo que termina con la extensión .pov. Algunos proveedores de la nube generarán automáticamente un par de claves cuando se aprovisione un nuevo sistema Linux. El administrador deberá descargar la clave privada para el nuevo sistema desde el proveedor de la nube y almacenarla en su sistema local. Tenga en cuenta que los permisos para las claves SSH deben ser 0600 para una clave privada y 0644 para una clave pública. Preconfigurar sistemas en la nube. Una herramienta útil que simplifica los despliegues de máquinas virtuales basadas en la nube es la utilidad Cloud Init. Este comando, junto con los archivos de configuración asociados y la imagen de máquina virtual predefinida, es un método independiente del proveedor para implementar un invitado guest Linux en una gran cantidad de proveedores de IaaS. Utilizando archivos de texto plano YAML. YAML ain't markup language. Un administrador puede preconfigurar configuraciones de red, selecciones de paquetes de software, configuración de claves SSH, creaciones de cuentas de usuario, configuraciones regionales, junto con una miríada de otras opciones para construir rápidamente nuevos sistemas. Durante el arranque inicial de un nuevo sistema, Cloud Init leerá la configuración de los archivos de configuración de YAML y los aplicará. Este proceso solo necesita aplicarse a la configuración inicial de un sistema y facilita la implementación de una flota de nuevos sistemas en la plataforma de un proveedor de la nube. La sintaxis del archivo YAML utilizada con Cloud Init se llama Cloud Config. Aquí hay un archivo de ejemplo Cloud Config. Numeral Cloud-config. Time Zone. África, dar /es /Salaam. Hostname. Test System. Numeral Update the system when it first boots up. Apt /update. True. Apt /upgrade. True. Numeral Install the Nginx web server. Paquillas. NGINX. Tenga en cuenta que en la línea superior no hay espacio entre el símbolo hash.
Numeral. Y el término Cloud Config. Note Cloud Init no es solo para máquinas virtuales. El conjunto de herramientas Cloud Init también se puede usar para preconfigurar contenedores, como los contenedores LX de Linux. Antes de la implementación. Contenedores. La tecnología de contenedores es similar en algunos aspectos a una máquina virtual, donde se obtiene un entorno aislado para implementar fácilmente una aplicación, mientras que con una máquina virtual se emula una computadora completa. Un contenedor utiliza el software suficiente para ejecutar una aplicación. De esta manera, hay mucho menos gastos generales. Los contenedores permiten una mayor flexibilidad sobre la de una máquina virtual. Un contenedor de aplicaciones se puede migrar de un host a otro. Al igual que una máquina virtual se puede migrar de un hipervisor a otro. Sin embargo, a veces una máquina virtual necesitará apagarse antes de que pueda migrarse, mientras que con un contenedor la aplicación siempre se está ejecutando mientras se migra. Los contenedores también facilitan la implementación de nuevas versiones de aplicaciones en conjunto con una versión existente. A medida que los usuarios cierran sus sesiones con contenedores en ejecución, el software de orquestación de contenedores puede eliminar automáticamente estos contenedores del sistema y reemplazarlos con la nueva versión, lo que reduce el tiempo de inactividad. Note existen numerosas tecnologías de contenedor disponibles para Linux, como Docker, Kubernetes, LXD, LXC, Systemd, Spawn, OpenShift y más. La implementación exacta de un paquete de software contenedor está más allá del alcance del examen LPIC-1. Los contenedores utilizan el mecanismo Control Groups, mejor conocido como C-Groups, dentro del kernel de Linux. El C-Group es una forma de particionar los recursos del sistema, como la memoria, el tiempo del procesador y el ancho de banda del disco y la red para una aplicación individual. Un administrador puede usar C-Groups directamente para establecer límites de recursos del sistema en una aplicación, o un grupo de aplicaciones que podrían existir dentro de un solo C-Group. En esencia, esto es lo que hace el software contenedor para el administrador, además de proporcionar herramientas que facilitan la administración y la implementación de C-Groups. Note actualmente, el conocimiento de C-Groups no es necesario para aprobar el examen LPIC-1. El concepto de C-Group se menciona aquí para que el candidato tenga al menos algunos conocimientos previos de cómo se segrega una aplicación en aras de la utilización de los recursos del sistema. Ejercicios guiados. 1. ¿Qué extensiones de CPU son necesarias en una plataforma de hardware basada en x86 que ejecutará invitados, guest, totalmente virtualizados? 2. Una instalación de un servidor de misión crítica que requerirá el rendimiento más rápido. Probablemente usará ¿qué tipo de virtualización? 3. Dos máquinas virtuales que se han clonado a partir de la misma plantilla y que utilizan D-Bus. Funcionan de manera irregular. Ambos tienen nombres de host y configuraciones de red separadas. ¿Qué comando se usaría para determinar si cada una de las máquinas virtuales tienen diferentes ID de máquina D-Bus? Ejercicios exploratorios. 1. Ejecute el siguiente comando para ver si su sistema ya tiene extensiones de CPU habilitadas para ejecutar una máquina virtual. Sus resultados pueden variar según su CPU. grep color vmx, svm, proc, CPU info. Dependiendo de la salida, puede tener resaltado vmx. Para CPU habilitadas con Intel VTX o
SVM resaltado. Para CPU habilitadas con AMD SVM. Si no obtiene resultados, consulte las instrucciones de su BIOS o firmware UEFI sobre cómo habilitar la virtualización para su procesador. 2. Si su procesador admite virtualizaciones, busque la documentación de su distribución para ejecutar un hipervisor KVM. Instale los paquetes necesarios para ejecutar un hipervisor KVM. Si está utilizando un entorno de escritorio gráfico, se recomienda instalar también la aplicación Beer Manager, que es una interfaz gráfica que se puede utilizar en una instalación de KVM. Esto ayudará en la instalación y gestión de máquinas virtuales. Descargue una imagen ISO de la distribución de Linux de su elección y, siguiendo la documentación de su distribución, cree una nueva máquina virtual utilizando esta ISO. Resumen. En esta lección cubrimos los conceptos básicos de máquinas virtuales y contenedores. Y cómo estas tecnologías se pueden usar con Linux. Describimos brevemente los siguientes comandos. dbus uijan. Se utiliza para verificar y ver la ID de dbus de un sistema. sshkigan. Se utiliza para generar un par de claves SSH públicas y privadas para usar cuando se accede a sistemas remotos basados en la nube. SSH Copy ID. Se utiliza para copiar la clave SSH pública de un sistema en un sistema remoto para facilitar la autenticación remota. Cloud Init. Se utiliza para ayudar en la configuración e implementación de máquinas virtuales y contenedores en un entorno de nube. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. ¿Qué extensiones de CPU son necesarias en una plataforma de hardware basada en x86 que ejecutará invitados, guest, totalmente virtualizados? VTX para Intel CPUs o AMD para AMD CPUs. 2. Una instalación de un servidor de misión crítica que requerirá el rendimiento más rápido. Probablemente usará ¿qué tipo de virtualización? Un sistema operativo que utiliza la paravirtualización, como Zen, ya que el sistema operativo invitado puede hacer un mejor uso de los recursos de hardware disponibles es mediante el uso de controladores de software diseñados para trabajar con el hipervisor. 3. Dos máquinas virtuales que se han clonado a partir de la misma plantilla y que utilizan dbus. Funcionan de manera irregular. Ambos tienen nombres de host y configuraciones de red separadas. ¿Qué comando se usaría para determinar si cada una de las máquinas virtuales tienen diferentes ID de máquina dbus? dbus uijan get. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. Ejecute el siguiente comando para ver si su sistema ya tiene extensiones de CPU habilitadas. Para ejecutar una máquina virtual, sus resultados pueden variar según su CPU. grep, color VMX, SVM, proc, CPU info. Dependiendo de la salida, puede tener VMX resaltado para CPU habilitadas con Intel VTX o SVM resaltado para CPU habilitadas con AMD SVM. Si no obtiene resultados, consulte las instrucciones de su BIOS o firmware UEFI sobre cómo habilitar la virtualización para su procesador. Los resultados variarán según la CPU que tenga. Aquí hay un ejemplo de salida de una computadora con una CPU Intel con extensiones de virtualización habilitadas en el firmware UEFI. $grep color VMX, SVM, proc, CPU info. Flags. FPU VME de PSETS CMS RPAI MCSX8 APIX CEP
MTRRPG Asimov PAT PSE 36. CL Flush DTSA CPIMMX FXSRC 2 SSHTTMPBES YSCOL NXPDPE1 GBRDTSCPLM Constant _TSC Art Arch _ Perfmon Peps Betes Rep _ Good Nopol X Topology Nonstop _ TSC Sipuid Aper FM Perf PNI PCL Mulq DTS 64 Monitor Ads _ CPLVMX SMX ESTTM 2 SSS E3 SDBG FMAC X16 XTP RPDC MPC IDC4 _ 1 C4 _ 2 por 2 APIC Move Pop CNTTSC _ Deadline _ Timer ASXS AVE AVXF16 CRD RAND LAV _ LMAVM 3D Now Prefetch Sipuid _ Fold EPB Impsid _ Single PTISSBD IBRs IBPB Steve TPR _ Shadow VNMI Flex Priority EPTB PID EPT _ ADFSGs Base TSC _ Adjust BMI1 HL EAVX2 SMEP BMI2 ERMS Impsid RTM MPX RD SID ADX SMAP CL Flush Opt Intel _ PTXS AVE Opt XS AVEC XGETBV 1X Saves Determ y DARAT PLNPTS HWP HWP _ Notify HWP _ Act _ Window HWP _ EP MD _ Clear Flush _ L1D 2. Si su procesador admite virtualizaciones, busque la documentación de su distribución para ejecutar un hipervisor KVM. Instale los paquetes necesarios para ejecutar un hipervisor KVM. Esto variará dependiendo de su distribución. Pero aquí hay algunos puntos de partida. Ubuntu. https help.ubuntu.com/LTS/serverguide/libvirt.html Fedora. https docs.fedora.org/en-as-quick-docs-get-with-virtualization Arch Linux. https wiki.arclinux.org/index.php/kvm Si está utilizando un entorno de escritorio gráfico, se recomienda instalar también la aplicación Beer Manager, que es una interfaz gráfica que se puede utilizar en una instalación de KVM. Esto ayudará en la instalación y gestión de máquinas virtuales. Nuevamente, esto variará según la distribución. Un ejemplo usando Ubuntu se ve así. $sudo apt install Beer Manager. Descargue una imagen ISO de la distribución de Linux de su elección y, siguiendo la documentación de su distribución, cree una nueva máquina virtual utilizando esta ISO. Esta tarea es manejada fácilmente por el paquete Beer Manager. Sin embargo, se puede crear una máquina virtual desde la línea de comandos utilizando el comando virtinstall. Pruebe ambos métodos para comprender cómo se implementan las máquinas virtuales. Tema 103. Comandos GNU y Unix. 103.1 Trabajar desde la línea de comandos. Referencia al objetivo del LPI. LPI C1 version 5.0. Exam 101. Objective 103.1. Importancia. 4. Áreas de conocimiento clave.
Usar comandos de shell individuales y secuencias de comandos de una línea para realizar tareas básicas en la línea de comandos. Usar y modificar el entorno de shell, lo que incluye definir, referenciar y exportar variables de entorno. Usar y editar el historial de comandos. Invocar comandos dentro y fuera de la ruta definida. Lista parcial de archivos, términos y utilidades. Bash, hecho, env, export, pwd, set, unset, type, which, man, uname, history, bash /history, uso de comillas. 103.1 Lección 1. Certificación, LPIC1. Versión, 5.0. Tema, 103 comandos GNU y Unix. Objetivo, 103.1 Trabajando en la línea de comandos. Lección, 1 de 2. Introducción. Los recién llegados al mundo de la administración de Linux y el Shell Bash a menudo se sienten un poco perdidos sin la comodidad tranquilizadora de una interfaz GUI. Están acostumbrados a tener acceso con el botón derecho sobre las señales visuales y la información contextual que las utilidades del administrador de archivos gráficos ponen a disposición. Por lo tanto, es importante aprender rápidamente y dominar el conjunto relativamente pequeño de herramientas de línea de comandos a través del cual puede aprovechar instantáneamente todos los datos ofrecidos por su antigua GUI y más, obteniendo información del sistema, mientras observa el rectángulo parpadeante de una línea de comandos. Su primera pregunta, probablemente será, ¿dónde estoy? O, más precisamente, comillas, ¿dónde estoy en el sistema de archivos de Linux en este momento y si, por ejemplo, he creado un nuevo archivo? ¿Dónde reside? Lo que busca aquí es su directorio de trabajo actual. Y el comando pwd te dirá lo que quieres saber. $pwd, home, Frank. Suponiendo que Frank está actualmente conectado al sistema y ahora está en su directorio de inicio. Home, Frank. Si Frank crea un archivo vacío usando el comando touch sin especificar ninguna otra ubicación en el sistema de archivos, el archivo se creará dentro de Home, Frank. Al listar el contenido del directorio usando ls nos mostrará ese nuevo archivo. $touch new file. $ls, new file. Además de su ubicación en el sistema de archivos. A menudo querrá información sobre el sistema Linux que está ejecutando. Esto puede incluir el número exacto de lanzamiento de su distribución, o la versión del kernel de Linux que está cargada actualmente. La herramienta Uname es lo que busca aquí, y, en particular, Uname usando la opción A. All. $Uname A. Linux Base 4.18.0 a 18 Generic numeral 19 a 18.04. 1 Ubuntu SMP Free APR 5.10.2.2.1.3 UTC 2019 por 86/64 X86/64 por 86/64 GNU Linux. Aquí, Uname muestra que la máquina de Frank tiene instalada la versión 4.18.0 del kernel de Linux y ejecuta Ubuntu 18.04 en una CPU de 64 bits. X86/64. Obteniendo información de los comandos. A menudo encontrará documentación que habla sobre comandos de Linux con los que aún no está familiarizado. La línea de comandos en sí ofrece todo tipo de información útil sobre qué hacen los comandos y cómo usarlos de manera efectiva. Quizás la información más útil se encuentra dentro de los muchos archivos del sistema man. Como regla general,
Los desarrolladores de Linux escriben archivos man y los distribuyen junto con las utilidades que crean. Los archivos man son documentos altamente estructurados cuyo contenido está dividido intuitivamente por encabezados de sección estándar. Si escribe man, seguido del nombre de un comando, obtendrá información que incluye el nombre del comando, una breve sinopsis de uso, una descripción más detallada y algunos antecedentes históricos y de licencia importantes. Aquí hay un ejemplo. $man uname. Uname. 1. User commands uname. 1. Name. Uname. Print system information. Sinopsis. Uname. OPTION. Description. Print certain system information. With no OPTION. Same as siglo. A. All. Print all information. In the following order. Except omit P. And E if unknown. S. Kernel name. Print the kernel name. N. Node name. Print the network node host name. R. Kernel release. Print the kernel release. V. Kernel version. Print the kernel version. M. Machine. Print the machine hardware name. P. Processor. Print the processor type. Non-portable. E. Hardware platform. Print the hardware platform. Non-portable. O. Operating system. Print the operating system. Help display this help and exit. Version. Output version information and exit. Author. Written by David Mackenzie. REPORTING Box. GNU Core Utils Online Help. Menor que HTTP. www.gnu.org/software/coreutils/. Report Uname Translation Box 2. Menor que HTTP. translationproject.org/team/. Copyright. Copyright 2017 Free Software Foundation. Inc. License GPL v3+. GNU. GPL version 3 or later menor que HTTP. /nu.org/licenses/gpl.html. This is free software. You are free to change and redistribute it. There is no warranty, to the extent permitted by law. See also. Arch. 1. Uname. 2. Full documentation at. Menor que HTTP. www.gnu.org/software/coreutils/uname. Or available locally via. Info. Core Utils. Uname Invocation PIC 1. 101. Versión 5.0. 103.1 Trabajar desde la línea de comandos. GNU Core Utils 8.28 January 2018 Uname. 1. Man solo funciona cuando se le proporciona un nombre de comando exacto. Sin embargo, si no está seguro del nombre del comando que está buscando, puede usar el comando apropos para buscar a través de los nombres y descripciones de la página man. Suponiendo, por ejemplo, que no puede recordar que es Uname la que le dará su versión actual del kernel de Linux. Puede pasar la palabra kernel a apropres. Probablemente obtendrá muchas líneas de salida, incluyendo estas. $apropos kernel. Systemd debug kernel, socket. 8. Device Event Managing Daemon. Uname. 2. Get name and information about current kernel. Urandom. 4. Kernel Random Number Source Devices. Si no necesita la documentación completa de un comando, puede obtener rápidamente datos básicos sobre un comando usando type. Este ejemplo usa type para consultar 4 comandos separados a la vez. Los resultados nos muestran que cp copy es un programa que reside en
bin, cp, y que kill. Cambiar el estado de un proceso en ejecución. Es un shell incorporado. Lo que significa que es en realidad una parte del shell bash. $type uname cp kill which. Uname is hashed. Bin, uname. Cp is, bin, cp. Kill is a shell built-in. Which is, usr, bin, which. Tenga en cuenta que, además de ser un comando binario regular como cp, uname también es hash. Esto se debe a que Frank recientemente utilizó uname y para aumentar la eficiencia del sistema. Se agregó a una tabla hash para hacer más accesible la próxima vez que se ejecute. Si ejecutara type uname después de un arranque del sistema, Frank encontraría que type una vez más describe uname como un binario regular. Note una forma más rápida de limpiar la tabla hash es ejecutar el comando hashd. A veces, especialmente cuando se trabaja con scripts automatizados, necesitará una fuente de información más simple sobre un comando. El comando which, el cual con type visualizamos anteriormente, no devolverá nada más que la ubicación absoluta de un comando. Este ejemplo localiza los comandos uname y which. $which uname which. Bin, uname. usr, bin, which. Note si desea mostrar información sobre los comandos built-in. Puede usar el comando help, usando su historial de comandos. A menudo investigará cuidadosamente el uso adecuado de un comando y lo ejecutará con éxito, junto con un complicado rastro de opciones y argumentos. Pero, ¿qué sucede unas semanas más tarde cuando necesita ejecutar el mismo comando con las mismas opciones y argumentos pero no puede recordarlo? En lugar de tener que comenzar su investigación nuevamente desde cero. A menudo podrá recuperar el comando original usando history. Al escribir history, aparecerán los comandos más recientes que haya ejecutado, los cuales aparecerán en último lugar. Puede buscar fácilmente a través de esos comandos canalizando una cadena específica al comando grep. Este ejemplo buscará cualquier comando que incluya el texto bash /history, $history, grep bash /history. 1605 sudo find, home name, bash /history, xarg grep sudo. Aquí se devuelve un solo comando junto con su número de secuencia. 1605. Y hablando de bash /history. Ese es en realidad el nombre de un archivo oculto que debe encontrar dentro del directorio de inicio de su usuario, dado que es un archivo oculto, designado como tal por el punto que precede a su nombre de archivo. Solo será visible al enumerar el contenido del directorio usando ls con el argumento a $ls, home, frank, new file. $lsa, home, frank. Bash /history. Bash /logout. Bash rec. Profile.ssh new file. ¿Qué hay en el archivo? Bash /history. Eche un vistazo por sí mismo. Verá cientos y cientos de sus comandos más recientes. Sin embargo, es posible que se sorprenda al descubrir que faltan algunos de sus comandos más recientes. Esto se debe a que, aunque se agregan instantáneamente a la base de datos dinámica History, las últimas adiciones a su historial de comandos no se escriben en el archivo bash /history hasta que salga de la sesión. Puede aprovechar el contenido de History para hacer que su experiencia en la línea de comandos sea mucho más rápida y eficiente usando las teclas de flecha arriba y abajo. En su teclado, al presionar la tecla hacia arriba varias veces se completará la línea de comandos con comandos recientes. Cuando llegue al que desea ejecutar por segunda vez,
Puede ejecutarlo, presionando Enter. Esto facilita la recuperación y, si lo desea, la modificación de comandos varias veces durante una sesión de Shell. Ejercicios guiados. 1. Utilice el sistema man para determinar cómo decirle a Apropos que envíe un comando breve, para que solo envíe un mensaje corto de uso y luego salga. 2. Utilice el sistema man para determinar qué licencia de copyright se asigna al comando grep. Ejercicios exploratorios. 1. Identifique la arquitectura de hardware y la versión del kernel de Linux que se utiliza en su computadora en un formato de salida fácil de interpretar. 2. Imprima las últimas 20 líneas de la base de datos dinámica History y el archivo //history para compararlos. 3. Utilice la herramienta Apropos para identificar la página man donde encontrará el comando que necesitará para mostrar el tamaño de un dispositivo de bloque físico conectado en bytes en lugar de megabytes o gigabytes. Resumen. En esta lección aprendimos cómo obtener información sobre la ubicación de su sistema de archivos y la pila de software del sistema operativo, cómo encontrar ayuda para el uso de comandos, cómo identificar la ubicación del sistema de archivos y el tipo de comandos binarios, cómo encontrar y reutilizar comandos ejecutados previamente. Los siguientes comandos se discutieron en esta lección. pwd. Imprime la ruta al directorio de trabajo actual. Uname. Imprime la arquitectura de hardware de su sistema. La versión del kernel de Linux. La distribución y la versión de distribución. Man. Accede a los archivos de ayuda que documentan el uso de comandos. Type. Imprimir la ubicación del sistema de archivos y el tipo de uno o más comandos. Which. Imprime la ubicación del sistema de archivos para un comando. History. Imprime o reutiliza comandos que hayan ejecutado previamente. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. Utilice el sistema man para determinar cómo decirle a Apropos que envíe un comando breve, para que solo envíe un mensaje corto de uso y luego salga. Ejecute man Apropos y desplácese hacia abajo por la sección Options, hasta llegar al párrafo USAGE. 2. Utilice el sistema man para determinar qué licencia de copyright se asigna al comando grep. Ejecute man grep y desplácese hacia abajo a la sección Copyright del documento. Tenga en cuenta que el programa utiliza los derechos de autor de la Free Software Foundation. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. Identifique la arquitectura de hardware y la versión del kernel de Linux que se utiliza en su computadora en un formato de salida fácil de interpretar. Ejecute man uname. Lea la sección Description e identifique los argumentos del comando que se mostrarán solo los resultados exactos que desea. Observe cómo R le dará la versión del kernel y I le proporcionará una plataforma de hardware. $man uname. $uname v. $uname I. 2. Imprima las últimas 20 líneas de la base de datos dinámica History y el archivo //history para compararlos. $history 20. $tail n20, //history. 3. Utilice la herramienta Apropos para identificar la página man donde encontrará el comando que necesitará para mostrar el tamaño de un dispositivo de bloque físico conectado en bytes en lugar de megabytes o gigabytes. Una forma sería ejecutar Apropos con la cadena block. Leer los resultados. Observar que LSBLK enumera los dispositivos de bloque y, por lo tanto, sería la herramienta más adecuada para nuestras necesidades. Ejecutar man LSBLK. Desplácese por la sección Description
y observe que B mostrará el tamaño del dispositivo en bytes. Finalmente, ejecute lsblkb para visualizar la salida. $apropos block. $man lsblk. $lsblkb. 103.1 Lección 2. Certificación. LPIC1. Versión 5.0. Tema. 103 comandos GNU y Unix. Objetivo. 103.1 Trabajando en la línea de comandos. Lección 2 de 2. Introducción. Un entorno de sistema operativo incluye las herramientas básicas, como shells de línea de comandos y, a veces, una GUI, que necesitará para hacer las cosas. Pero su entorno también vendrá con un catálogo de accesos directos y valores preestablecidos. Aquí es donde aprenderemos cómo listar, invocar y administrar esos valores. Encontrar las variables de entorno. Entonces, ¿cómo identificamos los valores actuales para cada una de nuestras variables de entorno? Una forma es a través del comando env. $env. dbus/session/bus/address igual a Unix. Path igual a run, user, 1000, bus. xdg/runtime/dir igual a run, user, 1000. xauthority igual a run, user, 1000, gdm, authority. xdg/config/dirs igual a, etc., xdg ubuntu, etc., xdg. Path igual a, usr, local, sbin. usr, local, bin. usr, sbin. usr, bin. sbin, bin. usr, games. usr, local, game. snap, bin. gjs/debug/topics igual a js-error. JS-log. Obtendrá una gran cantidad de resultados. Mucho más de lo que se incluye en el extracto anterior. Pero por ahora tenga en cuenta la entrada path, que contiene los directorios donde su shell y otros programas buscarán otros programas sin tener que especificar una ruta completa. Con ese conjunto, podría ejecutar un programa binario que reside, por ejemplo, en usr, local, bin desde su directorio de inicio y se ejecutaría como si el archivo fuera local. Cambiemos de tema por un momento. El comando hecho imprimirá en la pantalla lo que usted le indique, lo crea o no. Habrá muchas veces que será muy útil que hecho repita literalmente algo. $hecho, hi, how are you? Comillas. Hi, how are you? Pero hay algo más que puede hacer con hecho. Cuando le da el nombre de una variable de entorno, y le dice que esta es una variable al prefijar el nombre de la variable con $. Entonces, en lugar de simplemente imprimir el nombre de la variable, el shell lo expandirá dándole el valor. No está seguro de si su directorio favorito está actualmente en la ruta. Puede verificar rápidamente, ejecutándolo a través de hecho. $hecho $path. usr, local, sbin. usr, local, bin. usr, sbin. usr, bin. sbin, bin. usr, games. usr, local, games. sn, ap, bin. Crear nuevas variables de entorno. Puede agregar sus propias variables personalizadas a su entorno. La forma más simple es usar el carácter igual a. La cadena a la izquierda será el nombre de su nueva variable. Y la cadena a la derecha será su valor. Ahora puede verificar el nombre de la variable con hecho para confirmar que funcionó.
$myvar igual a hello. $hecho $myvar. Hello. Note observe que no hay espacio a ambos lados del signo igual durante la asignación de variables. ¿Pero realmente funcionó? Escriba bash en la terminal para abrir un nuevo shell. Este nuevo shell se ve exactamente como el que acababa de encontrar. Pero en realidad es un hijo, child, del original, al que llamamos parent. Ahora, dentro de esta nueva consola hija, intente obtener el valor con hecho. Nada. ¿Qué está pasando? $bash. $hecho $myvar. Una variable creada de la manera que acabamos de hacerlo solo estará disponible localmente, dentro de la sesión de shell inmediata. Si inicia un nuevo shell, o cierra la sesión con exit, la variable no lo acompañará. Si escribe exit aquí, volverá a su shell principal original que, en este momento, es donde queremos estar. Puede ejecutar hecho $myvar una vez más si lo desea solo, para confirmar que la variable sigue siendo válida. Ahora escriba export myvar para pasar la variable a los shells secundarios que pueda abrir posteriormente. Pruébelo. Tecli bash para un nuevo shell y luego hecho $exit, $export myvar, $bash, $hecho $myvar. Hello. Todo esto puede parecer un poco útil cuando estamos creando shells sin ningún propósito real. Pero comprender cómo se propagan las variables de shell a través de su sistema será muy importante una vez que comience a escribir script. Eliminar variables de entorno. ¿Quieres saber cómo limpiar todas esas variables que ha creado? Una forma es simplemente cerrar su shell principal o reiniciar su computadora. Pero hay formas más simples, como, por ejemplo, unset. Al escribir unset, sin el $, se eliminará la variable. Con hecho podemos verificarlo. $unset myvar, $hecho $myvar, Si existe un comando unset, entonces existe un comando set. Ejecutar set por sí solo mostrará una gran cantidad de resultados. Pero en realidad no es tan diferente de lo que env muestra. Mire, la primera línea de salida que obtendrá cuando filtre por path. $set, grep path. Path igual a, usr, local, sbin. usr, local, bin. usr, sbin. usr, bin. sbin. Bin. usr, games. usr, local, game. s. Snap, bin. ¿Cuál es la diferencia entre set y env? Para nuestros propósitos, lo principal es que set generará todas las variables y funciones. Vamos a ilustrar eso. Crearemos una nueva variable llamada myNewVar y luego confirmaremos que está allí. $myNewVar igual a goodbye. $hecho $myNewVar. Goodbye. Ahora, ejecutar env mientras se usa grep para filtrar la cadena myNewVar no mostrará ningún resultado. Pero ejecutar set de la misma manera nos mostrará nuestra variable local. $env, grep myNewVar. $set, grep myNewVar. myNewVar igual a goodbye. Mantener el valor de caracteres especiales. Ahora es un buen momento para presentar el problema de los caracteres especiales. Bash normalmente leerá literalmente los caracteres alfanuméricos AZ y 0 a 9. Si intenta crear un nuevo archivo llamado myfile, simplemente escriba touch seguido de myfile y bash sabrá qué hacer con él. Pero si desea incluir un carácter especial en su nombre de archivo, deberá hacerlo de una forma diferente. Para ilustrar esto, escribiremos touch y lo definimos el nombre myBigFile. El problema es que hay dos espacios entre las palabras que bash interpretará. Si bien, técnicamente, no llamarías
A un espacio un carácter. Uno esperaría que Bash lo entendiera de esa forma. Si lista el contenido de su directorio actual, en lugar de un archivo llamado MyBigFile, verá 3 archivos denominados, respectivamente, My, Big y File. Esto se debe a que Bash interpretó que deseaba crear varios archivos cuyos nombres estaba pasando en una lista. $touch MyBigFile. $ls. MyBigFile. Los espacios se interpretarán de la misma manera si elimina rm. Los 3 archivos. Todo en un comando. $rm MyBigFile. Ahora probémoslo de la manera correcta. Escriba touch y las 3 partes de su nombre de archivo, pero esta vez incluya el nombre entre comillas dobles. Esta vez funcionó. Listar el contenido del directorio le mostrará un solo archivo con el nombre apropiado. $touch, MyBigFile. $ls. A MyBigFile. Hay otras formas de obtener el mismo efecto. Las comillas simples, por ejemplo, funcionan tan bien como las comillas dobles. Tenga en cuenta que las comillas simples conservarán el valor literal de todos los caracteres, mientras que las comillas dobles conservarán todos los caracteres, excepto para $acento, y, en ciertos casos, $rm a MyBigFile. Anteponer cada carácter especial con la barra invertida, escape, hará que Bash lo lea. Literalmente, $touch MyBigFile. Ejercicios guiados. 1. Use el comando export para agregar un nuevo directorio a su ruta. Este no debe sobrevivir a un reinicio. 2. Use el comando unset para eliminar la variable path. Intente ejecutar un comando, como sudo cat, etc., shadow, usando sudo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Al salir de su shell, volverá a su estado original. Ejercicios exploratorios. 1. Busque en Internet para encontrar y explorar la lista completa de caracteres especiales. 2. Intente ejecutar comandos usando cadenas formadas por caracteres especiales y usando varios métodos para escaparlos. ¿Hay diferencias entre la forma en que se comportan esos métodos? Resumen. En esta lección aprendimos cómo identificar las variables de entorno de su sistema, cómo crear sus propias variables de entorno y exportarlas a otros shells, cómo eliminar variables de entorno y cómo usar los comandos env y set, cómo escapar caracteres especiales para que Bash los lea literalmente. Los siguientes comandos se discutieron en esta lección. Hecho. Imprime cadenas de entrada y variables. env. Entiende y modifica sus variables de entorno. Export. Pasa una variable de entorno a los shells secundarios. Unset. Borra valores y atributos de variables y funciones de shell. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. Use el comando export para agregar un nuevo directorio a su ruta. Esto no debe sobrevivir a un reinicio. Puede agregar temporalmente un nuevo directorio. Quizás uno llamado MyFiles que se encuentra en su directorio de inicio. A su ruta usando export. Path igual a home, your name, MyFiles. $path. Cree un script simple en el directorio MyFiles. Hágalo ejecutable e intente ejecutarlo desde un directorio diferente. Estos comandos suponen que está en su directorio de inicio que contiene un directorio llamado MyFiles. $touch MyFiles /myscript.sh. $hecho, numeral. bin, bash mayor que MyFiles /myscript.sh. $hecho hello mayor que MyFiles /myscript.sh. $shmad más x MyFiles /myscript.sh. $myscript.sh. Hello. 2.
Use el comando unset para eliminar la variable path. Intente ejecutar un comando, como sudo cat, etc., shadow, usando sudo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Al salir de su shell, volverá a su estado original. Al escribir unset path, se borrará la configuración de ruta actual. Intentar invocar un binario sin su dirección absoluta fallará. Por esa razón, intentar ejecutar un comando usando sudo, que en sí mismo es un programa binario ubicado en usr bin sudo, fallará, a menos que especifique la ruta absoluta, como en usr bin sudo bin cat, etc., shadow. Puede restablecer su path usando export o simplemente salga del shell. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. Busque en Internet para encontrar y explorar la lista completa de caracteres especiales. Lista de ejemplo. Y, asterisco, comillas sencillas. Dólar menor que mayor que, numeral. Tilde. 2. Intente ejecutar comandos usando cadenas formadas por caracteres especiales y usando varios métodos para escaparlos. ¿Hay diferencias entre la forma en que se comportan esos métodos? Escapar usando caracteres conservará los valores especiales del signo de dólar. Una barra invertida y la barra invertida. Escapar usando un carácter hará que todos los caracteres sean literales. Dólar hecho, dólar maneuver. Goodbye. Dólar hecho, dólar maneuver. Dólar maneuver. 103.2 Procesar secuencias de texto usando filtros. Referencia al objetivo del LPI. LPI C1V5. Exam 101. Objective 103.2. Importancia. 2. Áreas de conocimiento clave. Enviar archivos de texto y flujos de salida a través de filtros de utilidades de texto para modificar la salida usando comandos Unix estándar incluidos en el paquete GNU TextUtils. Lista parcial de archivos. Términos y utilidades. bzcat, cat, cot, head, les, md5som, nl, odd, paste, sed, sha256 som, sha512 som, sort, split, tail, tr, unique, wc, xzcat, zcat.